Fiducia es la operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son fiduciante, fideicomitente o constituyente, fiduciario o fideicomisario, que son sociedades fiduciarias, y por último el beneficiario. El mancipatio es un contrato verbal formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas. El mandatario, persona que mediante un contrato de mandato acepta de otra, llamada el mandante, el encargo de representarla en determinados actos jurídicos o de gestionar sus negocios. Mandante es la persona que confía a otra su representación o la gestión de todos sus negocios. Ahora, el mandato puede ser representativo cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante, o a su vez pueden ser no representativos, es decir, cuando los actos realizados por el mandatario en ejecución de su cargo se radican en su cabeza y él, para posteriormente transferir todos los efectos de la ejecución del encargo a su mandante. El fideicomiso mercantil. En este caso, el fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal y irrevocable la propiedad del bien de bienes inmuebles o inmuebles a un patrimonio autónomo. Esto quiere decir un fideicomiso mercantil con personalidad jurídica, para que una administradora de fondos y fideicomisos de su calidad de representante legal cumplan con las finalidades del contrato a favor del propio constituyente o de un tercero. Los tipos de fideicomiso mercantil son de garantía, de administración inmobiliaria, de inversión y de procesos de titularización. Ahora, el patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo es un conjunto de derechos y obligaciones afectadas a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato. También se denomina fideicomiso mercantil. El encargo fiduciario, contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario para que de manera irrevocable, con carácter temporal, por cuenta de aquel cumpla diversas finalidades. Marco legal del negocio fiduciario. Mercado de valores en Ecuador inicia con la Bolsa de Comercio como institución jurídica en 1906. En 1935 se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. En 1965 se crea la Comisión de Valores, Corporación Financiera Nacional, como una institución orientada a la concepción de crédito y al desarrollo industrial. En julio de 1969 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. La primera fue expedida el 28 de mayo de 1993 y su principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugar de los agentes de bolsa. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son tres. El primero es el fiduciante, fideicomitente o en este caso constituyente. El segundo es el fiduciario o fideicomisario, que también puede ser sociedades fiduciarias. Y por último, el beneficiario. ¿Quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, y entidades dotadas de personalidad jurídica. Algunas de estas obligaciones pueden ser: integrar en el patrimonio del fideicomiso los bienes y derechos señalados en el contrato, en el tiempo y lugar estipulado, pagar al fiduciario la retribución convenida y por último reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. Son derechos del constituyente del fideicomiso mercantil lo siguiente: lo que conste en el contrato, exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato del fideicomiso mercantil y exigir al fiduciario la rendición de cuentas con sujeción a lo dispuesto en esta ley.
También ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar en contra del fiduciario por dolo, culpa leve en el desempeño de su gestión. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiario? En este caso pueden actuar personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, con derecho privado, finalidad, sociedades públicas, nacionales o extranjeros o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en él. ¿Quiénes pueden actuar como fiduciarios? Es aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero. Los requisitos mínimos: la identificación del o los constituyentes y del o los beneficiarios, una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos tienen procedencia legítima. Los constituyentes adherentes es cuando un tercero distinto al constituyente se adhiere y acepta las disposiciones previstas de un contrato de fideicomiso mercantil o de encargo fiduciario, se lo denominará constituyente adherente. La responsabilidad tributaria. El fideicomiso mercantil tendrá la calidad de agente de recepción o de percepción respecto a los impuestos que al fideicomiso les corresponde retener y percibir en los términos de la legislación tributaria vigente. En el caso de encargos fiduciarios, el beneficiario hará la retención a nombre de quien otorgó el encargo para todos los efectos consiguientes. La responsabilidad del fiduciario en relación con el fideicomiso que administra se recogerá por las normas del Código Tributario. Fiducia en garantía. Es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos y o su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. El fideicomitente o constituyente. Por lo general, el fideicomitente es el deudor de una obligación crediticia. Es el ente que mediante la suscripción de contrato fiduciario con una sociedad fiduciaria transfiere o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso que servirá en garantía a un acreedor o acreedores. La fiduciaria, en este caso, es quien actúa como vocera del fideicomiso constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria en virtud del contrato fiduciario que suscribe. El acreedor garantizado es inherente a la fiducia en garantía la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente. ¿En qué consiste el certificado de garantía? El certificado de garantía puede ser expedido por la fiduciaria como vocera del fideicomiso correspondiente a favor del acreedor garantizado. En el certificado en garantía se indica el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada. El objeto del fideicomiso es garantizar con los títulos de valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de terceros, designados como beneficiario al acreedor de ésta. El objeto del fideicomiso es garantizar las operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor en base al avalúo del bien. Las ventajas de la fiducia en garantía son: no tener que construir hipoteca. Los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato del fideicomiso. Garantizar el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario. Y por último, permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. El fideicomiso en administración es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre, con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente,
que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos. El propósito de estos contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos y en el futuro transmita su propiedad en la forma y término estipulado en el contrato de fideicomiso. El objetivo general es satisfacer las necesidades específicas del cliente a través del producto de fideicomiso, de administración que se obtenga. Esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. Las características principales son la diversidad de objetos y de actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es el más grande o amplio. Comprenden desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. Las funciones de la fiduciaria, desde una gestión simple en donde un fideicomiso se constituye solo para que se mantenga la propiedad de bienes o derechos, excluyendo a la fiduciaria de realizar o controlar aspectos administrativos, tales como la celebración de contratos de aprovechamiento económico, el mantenimiento, la vigilancia de los bienes aportados, etc. La responsabilidad de la fiduciaria estará exenta de cualquier responsabilidad que esté más allá del cumplimiento de las instrucciones del contrato. Los flujos de fondo tienen un objetivo el fideicomiso: asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente, hasta un monto determinado en base al valor presentado de los flujos a recibirse en el futuro, según lo que indique el contrato suscrito por el fideicomitente. El pago condicionado es asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia de dominio del bien.